de pronto, lo novedoso, por favor, lo novedoso en el planteamiento de Hart es que pese a que su teoría en la mayoría de los casos es vista como el positivismo normativista, él habla de que el derecho tiene que tener un contenido mínimo de moral. Él dice lo siguiente, él dice, el derecho tiene que reconocer ciertos elementos sin los cuales no podría subsistir la sociedad. Esto es tan bonito. Tiene que reconocer ciertos elementos sin los cuales no podría subsistir la sociedad. Si no se dan esos elementos, no podría la sociedad desenvolverse y por tanto no tendría sentido el derecho. Es decir, que a diferencia de los positivistas que niegan la relación entre derecho y moral, dice por lo menos ambos derechos tienen que tener moral para permitir la supervivencia de la sociedad. Entonces, él da cinco elementos que configuran el contenido mínimo del derecho, mínimo de moral que tiene el derecho. El primero que él da es el de la vulnerabilidad humana. El primer elemento que él da es el de la vulnerabilidad humana. ¿Qué dice Hart? Hart dice, nosotros tenemos que reconocer que las personas son vulnerables. El derecho tiene que reconocer que las personas son vulnerables, que son débiles, que pueden hacérsele daño, que una persona le puede hacer daño a la otra. Ese es el primer elemento que tiene que reconocer el derecho. El segundo elemento que tiene que reconocer el derecho es que existe una igualdad aproximada entre las personas. Pese a las diferencias sociales, el derecho tiene que reconocer que existe una igualdad aproximada entre las personas. Hart dice, es que no es una isla donde haya gigantes y otros que sean pigmeos, no recuerdo la palabra. Las personas son aproximadamente iguales. Entonces recapitulamos. Primero, el derecho debe reconocer que las personas son vulnerables. Segundo, el derecho debe reconocer que entre las personas existe una igualdad aproximada y por tanto uno podría hacerle daño al otro. Tercero, dice Hart, el derecho tiene que reconocer que los bienes son escasos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no somos, como él dice, como plantas que podemos absorber la energía, ¿cierto?, del sol, entonces entonces los bienes serían ilimitados, los recursos serían ilimitados. Como no somos plantas, sino somos personas, tenemos que reconocer que esos recursos son escasos. Cuarto, Hart dice, las personas no son ni ángeles ni demonios. Y dice que se debe reconocer un altruismo limitado. El cuarto elemento es ese, del altruismo ilimitado. Porque Hart establece eso. Las personas no son ni 100% bondad, ni tampoco son 100% maldad. Y el quinto elemento y es que ahora con lo que la doctora dice, Hart lo trata de esa persona. Y eso, la doctora dice son medio malas y medio buenas. Y Hart dice no son ni ángeles ni demonios, ¿cierto? Y el quinto elemento, ya revisamos eso, el quinto elemento dice las personas tienen una voluntad limitada. Las personas tienen una voluntad limitada, es decir, que en ocasiones tienden a no cumplir los compromisos y en ocasiones tienden a sí cumplirlos. ¿Vale? Entonces tenemos una voluntad limitada para cumplir los compromisos. No podemos decir que siempre no podemos decir que siempre los cumplimos, pero tampoco podemos afirmar que nunca cumplimos los compromisos. Es decir, de vez en cuando los cumplimos y de vez en cuando no los cumplimos. Entonces yo quisiera que ejemplificáramos dos de esos elementos que acá estamos buscando. No solamente
Gustavo nos va a leer alguna parte de Hart sobre ese tema. Vulnerabilidad humana. Las exigencias comunes del derecho y de la moral no consisten, en su mayor parte, en prestaciones activas, sino en abstenciones. Y esas exigencias son formuladas usualmente en forma negativa como prohibición. Las más importantes de ellas para la vida social son las que restringen el uso de la violencia, que se traduce en matar o en causar daños corporales. El carácter básico de tales reglas puede ser traído a luz en preguntas como esta. Si no hubiera estas reglas, ¿de qué nos serviría a seres como nosotros tener reglas de cualquier otro tipo? La fuerza de esta pregunta retórica se basa en el hecho de que los hombres están dispuestos, ocasionalmente, a recurrir a ataques corporales y no vulnerables a ellos. Aunque esta es una verdad obvia, no es, empero, una verdad necesaria, porque las cosas podrían haber sido distintas y ser, algún día. Hay especies de animales cuya estructura física, abro paréntesis, que incluye una caparazón, cierro paréntesis, los hace virtualmente invulnerables al ataque por parte de otros miembros de su especie, y animales que carecen de órganos que les permiten atacar. Si los hombres llegaran a perder su vulnerabilidad recíproca, se habría desvanecido una razón obvia para la prescripción más característica del derecho y la moral: no matarás. Excelente. Mire, entonces, ¿qué dice? Los hombres no son como las tortugas, porque las tortugas pueden tener su caparazón y se hacen invulnerables ante los demás seres de la otra especie, ¿cierto? Somos vulnerables, hay que reconocer esa vulnerabilidad, por tanto necesitamos del derecho para que establezca ciertas abstenciones de que nos impidan a unos hacerle daño a otros. Altruismo limitado. Los hombres no son demonios dominados por el deseo de exterminarse entre sí, y la demostración de que, dado únicamente el modesto objetivo de la supervivencia, las reglas básicas del derecho y de la moral son necesarias. No debe ser identificada por un punto de vista falso de que los hombres son predominantemente egoístas y no tienen intereses desinteresados en la supervivencia o el bienestar de sus semejantes. Pero si los hombres no son demonios, tampoco son ángeles, y el hecho de que sean un término medio entre estos dos extremos es algo que hace que un sistema de abstenciones mutuas sea a la vez necesario y posible. En una comunidad de ángeles, jamás tentados por el deseo de dañar a otros, las reglas que prescriben abstenciones no serían necesarias. En una comunidad de demonios, dispuestos a destruir y a pagar cualquier precio por hacerlo, tales reglas serían imposibles. En la realidad, el altruismo humano es limitado en extensión e intermitente, y las tendencias a la agresión son lo bastante frecuentes como para ser faltantes para la vida social si no se las controla. Excelente. Lo que habíamos referido de que los hombres no son ni ángeles ni demonios, por tanto se hace necesario un sistema de abstenciones que garantice cierta convivencia humana. Recursos limitados. Es una mera contingencia que los seres humanos necesitan alimentos, ropa y vestuario, y que estas cosas no están disponibles en abundancia ilimitada, sino que son escasas. Tienen que crecer de la naturaleza o ser ganadas a ella, o necesitan ser construidas por el esfuerzo humano. Estos hechos, por sí solos, hacen indispensable alguna forma mínima de la institución de la propiedad, aunque no necesariamente la propiedad individual, y el tipo distinto de reglas que exige que se respete. Las formas más simples de propiedad aparecen en las reglas que impiden a la generalidad de las personas, salvo el propietario, el acceso a la tierra y el uso de ella, o tomar o usar cosas materiales.
Para que lo sembrado crezca, la tierra tiene que estar protegida frente al acceso indiscriminado. En los intervalos entre su crecimiento o aprehensión y su consumo, los alimentos tienen que estar protegidos frente al apoderamiento ajeno. En todo tiempo y lugar, la vida misma depende de estas abstenciones mínimas. También, en este aspecto, las cosas podrían haber sido de otra manera. El organismo humano podría haber estado constituido como el de las plantas, que pueden extraer el alimento del aire, a lo que dicho organismo necesita, podría haber crecido sin cultivo en abundancia ilimitada. De forma general, en estos tres lecturitas que estudiamos en el inicial, lo que estamos hablando sobre ese contenido mínimo del derecho, ese contenido mínimo moral que tiene que tener el derecho. Muy bien. Ahora, el punto de pronto más controvertido de esta concepción de derecho de Hart viene a ser el de la discrecionalidad judicial. Habíamos dicho que él se basaba, o el marco teórico principal que él tenía era el de la filosofía analítica. En ese sentido hay que tener en cuenta que los estudios de la filosofía analítica no eran del todo exactos, sino que tenían cierto adelanto en cuanto a la forma de la semántica para determinar el significado de los preceptos. Y Hart establecía que la norma o el significado de la norma podría tener dos partes. Entonces imaginémonos que una norma puede entregarse en dos significados. Algo que él llamaba núcleo de significado y algo que él llamaba zona de penumbra. El significado de la norma lo podemos ver dentro de algo que llama núcleo de significado y otra parte que se llama zona de penumbra. En el núcleo de significado es lo que Hart llama casos fáciles, que se resuelven, casos fáciles que se resuelven mediante una subsunción. En cambio, en la zona de penumbra es lo que Hart llama, donde establece los casos difíciles, y es en ellos donde dice que existe discrecionalidad. Entonces recapitulamos. En el núcleo de significado son casos fáciles que el juez resuelve mediante un silogismo, mediante la solución. En cambio, en la zona de penumbra son casos difíciles donde Hart dice que existe discrecionalidad. Hart tiene un ejemplo que es tan conocido y tan citado, y es el de los vehículos en el parque. Él dice, si en un parque hay una prohibición que dice no pueden entrar vehículos, por ejemplo, si va entonces el doctor Juan Pablo con su Polo que acabó de comprar hace poco y va a entrar al parque, ¿uno qué diría? ¿Que puede entrar o que no puede entrar? Que no puede entrar, ¿cierto? Entonces diríamos, ese es el núcleo del significado de la norma, que son casos fáciles, entonces se resuelve de forma sinológica, ¿vale? Mediante la solución. En cambio, si se pone el caso difícil, por ejemplo, si va un niño con un carro de juguete, uno dice, ¿podrá entrar o no entrar? O una ambulancia. Entonces diríamos, o bueno, así hay como una silla de ruedas o algo otro, o un tractor que va a arreglar algo en el parque, uno diría, ¿puede entrar o no puede entrar? O un caso que le gusta mucho a un profesor de acá, y es el de que usted ve una bahía grande y ve que en la mitad de la bahía hay un letrero que dice prohibido parquear. Entonces usted puede parquear en la esquinita, y si le dicen algo, pues este letrero prohibido parquear esta vez en el centro, yo estoy acá en la esquinita, entonces tendría que estar en toda la cuadra, en toda la bahía, en cada parte un letrero que dijera prohibido parquear. O por ejemplo, más común, el artículo 42 de la Constitución Política
permite que exista una familia homosexual? Son cuestiones que se permiten o se prestan ¿para qué? O por ejemplo, inclusive mañana el doctor Diego López en el libro que trae esta mañana, que es de la letra y el espíritu de la ley, tiene otro caso que también es muy conocido, y es el de las farmacias en Canadá o en Estados Unidos, que decía una prohibición de que las farmacias tienen que cerrar a las 10 de la noche. Entonces las cerraban a las 9:58 y las volvían a abrir a las 10:05. Uno dice, eso se podría, pero es que la norma decía que tenían que estar cerradas a las 10, y a las 10 estaban efectivamente cerradas. No obstante, no decía nada que no las volvieran a abrir a las 10:05. O, por ejemplo, dijeron, bueno, entonces para evitar eso, entonces cerremos a las 10, digamos que todo el día tienen que estar cerradas a partir de las 10. Entonces las cerraban a las 10 y las abrían a las 12 y 1 de la mañana, porque ya era el otro día siguiente, ¿cierto? Son elementos que uno dice, bueno, se puede o no se puede, o las consideraciones de lo que pasó de las dos mujeres que se dieron un beso en la casa y que lo consideran como acto obsceno. ¿Es eso obsceno o no es obsceno? O el caso de Medellín, de un centro comercial que sacaron a otro hombre porque le estaban dando un beso y entonces ellos alegaron que porque si una pareja heterosexual no lo pudiera sacar.